A este piso, a Claudio Díaz, él es empresario de Pymes por el Desarrollo, parte de Quesillos Güemes y también de otras partes del comercio, así que vamos a hablar de varias cositas. En principio, bienvenido a la mañana, Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lisandro? Primero que nada, buenos días a toda la audiencia y buenos días al equipo y te saludo a vos, que bueno, sos un referente muy importante en todo esto de las cuestiones de las pymes también, porque siempre te estamos consultando. Tratando de dar lugar, por lo menos. Sí. Che, estaba escuchando los números que estabas ahí mencionando y así como que son esos números, no es tan fácil de ver la realidad, porque la realidad es mucho más cruel. Una baja del 6% en el consumo de leche no se da de manera homogénea, sino que es muy asimétrica. La baja de leche se da en las personas que no tienen recursos. Las personas que tienen ingresos, eso no bajan el consumo de leche. Entonces es mucho más grave la situación, mucho más grave. Los chicos en los colegios, en las escuelas y en los colegios públicos viven con mate cocido todo el día. Yo tengo 2 hijos en la escuela técnica y ver a compañeros de mis hijos que toman mate cocido un día y toman mate cocido el día siguiente y siguen tomando mate cocido a lo largo de la semana, se te parte el corazón, amigo, se te parte el corazón. Entonces, ese 6% que esta baja interanual bajó, que ya venía de un proceso de baja. Bueno, eso no es representativo de lo que está sucediendo. Hay una gran asimetría en los números que no nos dejan ver muchas veces la realidad, y la realidad es bien cruel. Hablemos entonces de la realidad y de la realidad productiva, porque también es la que tiene que ver con la cadena, con el precio final. Digo, la industria láctea tiene las leches puras, tiene los yogures, tiene los quesos. Bueno, vos estás vinculado al mundo del queso y del quesillo. En estos 2 años, primero contá un poquito cómo es la empresa, dónde trabajan, dónde están ubicados y cómo están hoy compuestos los costos. Digo, ¿qué lleva a que hace un aumento considerable de todo lo que es alimentación sana vinculada a lo lácteo? Bueno, primero que nada, Quesillos Güemes es una empresa que tiene 30 años, básicamente fundada por una mujer en una necesidad, hace 30 años en medio de un proceso previo a lo que fue el 2001, y sobrevivió y creó mi actual socia, que es licenciada en Ciencias Políticas y directora de la empresa, que es una empresa artesanal. Nosotros decimos empresa, pero es un taller lácteo, y que nosotros tenemos mucho corazón ahí adentro metido, porque la mayoría, bueno, el 100% de las integrantes son mujeres, el único varón soy yo. Trabajamos un montón de personas que trabajan ahí en la parte de producción, en la parte de gestión, en la parte de venta, todas vinculadas a la empresa de manera directa y todas mujeres, ¿viste? El único que me han permitido estar ahí soy yo. Estamos con Claudio Díaz de Quesillos Güemes, hablando de la realidad de la industria láctea. Bueno, y lo que vos me comentabas con respecto al tema del mercado lácteo acá en Salta, se ha puesto muy complejo, porque en estos 2 últimos años la leche no aumentó. Aumentó muy poquito en los últimos 2 años. Hizo el primer golpe allá en enero o febrero del 2024, y después por 2 años se mantuvo. Y los precios se mantienen. El problema son los costos. La leche como insumo. ¿Cómo? La leche como insumo y como producto final. Y como producto final está estabilizada. El tema son los costos asociados. Los costos asociados. La nafta valía 1.300, ahora vale 2.200, 2.300, sí. 2.100. Imagínate vos que los ingresos de las personas aumentaron, el alquiler, la luz aumentó 5 veces, los servicios básicos aumentaron 5 veces, luz, gas,
todo lo que tiene que ver vinculado al alquiler prácticamente se han triplicado. Los ingresos que tenemos desde Quesillo Güemes han tenido que subir, porque si no las personas pasan a vivir por debajo de la línea de la pobreza, lejos, ya estamos todos viendo por debajo de la línea de pobreza, pero... sí, 800.000 pesos el salario promedio en Argentina hoy en función del INDEC. Pero te hago una pregunta, Diego, entonces los costos, y ustedes no pueden, digo, porque hay dos procesos a su vez, digo, ustedes como productores no pueden elevar más los precios porque pierden aún más cuota de mercado, exactamente. Pero a su vez las personas, claro, cae el volumen de consumo. Cae el volumen de consumo, los márgenes de beneficios se han reducido al máximo. Y bueno, y en este panorama la competencia o los colegas, para decirlo de alguna manera, han empezado a desaparecer. Hay mucha gente que estaba produciendo quesillos y quesos y productos derivados de la leche han empezado a desaparecer. En estos 2 últimos años ha sido tremendo. Y hay una cuestión muy fuerte acá. Perdón, te hago un apunte, digo, porque nosotros tenemos casos, son conocidos los casos de Sudamericana Lácteo, la Suipachense, bueno, el conflicto de Sancor, que es de largo, Lácteos Verónica, digo, pero son grandes empresas, grandes marcas a nivel nacional. ¿Cómo repercute la crisis dentro de la producción local? Claro, no, esas empresas no están en nuestro panorama. Claro, pero son grandes marcas. Son grandes que también marcas están sufriendo esta situación. Que han tenido la misma situación que están teniendo nosotros, que nosotros somos al lado de esas empresas, son pequeños comerciantes, un kiosco que estamos en distintos emprendedoras que producen o producían, porque han desaparecido la mayoría, todo este tipo de productos que, bueno, el mercado te ha ido comiendo. Y en ese desaparecer no han tenido la rapidez o no han tenido la capacidad de cambiar, de ver, de reformular su propia empresa. Y bueno, y han terminado desapareciendo. O sea, el mercado se ha reducido muchísimo. En esa reducción del mercado no hay para que comamos todos. Y desgraciadamente han desaparecido. Y acá hay una cuestión cultural también muy grave. Muy grave. ¿Por qué? Porque el quesillo es algo que viene de nuestros ancestros. Es nuestra identidad. Yo soy cordobés, ¿no? Pero la identidad del salteño, es la entidad que yo ya me considero un salteño más, hace 20 años que vivo acá. Y es algo que nos identifica, porque cuando yo voy afuera, una de las cuestiones no es solamente la coca, sino también los productos como el quesillo, los que... Sí, con cayote, con cuaresmillo, con miel, el quesillo forol. Y eso hace también, fíjate vos que el quesillo, en su proceso no hay empresas que hayan podido industrializarlo el quesillo, hacerlo con máquina. El quesillo es súper artesanal, no hay forma y han hecho intentos. Nosotros trabajamos con de hecho una de las empresas importantes que se dedica a esto, de hecho no tiene industrializado esto, empezó a industrializar un dulce de leche con su marca, pero no así los quesos. El quesillo no, Amasuyo, Campo Quijano en algún momento también está haciendo, todo a mano, no se puede hacer el quesillo. Y hay otra composición ahí en eso, que el quesillo, debido a la gran demanda física de horas y de esfuerzo, no lo puede hacer el hombre. Detalle. Mirá. Es una transferencia cultural que van haciendo de las mujeres en toda nuestra historia de... Te hago una pregunta alrededor de todo este tema. ¿Cómo viven? Ahora ya te lo pregunto más como dirigente PYME, y vos también tenés una parte que tiene que ver con la comercialización de colchones, somier, descanso. ¿Cómo viene la cuestión de las tasas y los vaivenes financieros? Porque una de las cuestiones que siempre se habla, este gobierno, el gobierno de Milei quería restablecer y normalizar la economía para que las tasas de interés, las tasas que permiten, por un lado, consumir, pero a las empresas generar capital, el capital de trabajo. ¿Cómo están hoy por hoy las tasas de los bancos y qué efecto tiene en la producción?
Bien, bueno, uno trata de ver la realidad es muy concreta. El empresario pyme está permanentemente tratando de ver, de desarrollarse, de invertir, de generar nuevas campos para generar ingresos, ¿no es cierto? Y cuando entra este gobierno, en el año 2024, la tasa de interés que pagaba el plazo fijo era cercana al 40%. 40% con un dólar quieto, con un dólar que hace ya 2 años y medio que viene en 1.400, 1.440, 1.450, es el mejor negocio del mundo. O sea, nadie, absolutamente nadie que tenga dos de frente va a decir, bueno, voy a invertir en un negocio con riesgo para ganar un 10% anual o un 20% anual, cuando con eso mismo yo puedo poner en plazo fijo y no hago nada. Hoy en día las tasas de plazo fijo han bajado al 20% anual. No obstante, siguen siendo altísimas. Pero por ejemplo, eso te hago una pregunta. De plazo fijo. Te termina la idea. Eso es las plazo pasivas, fijo. las activas. Y cuando vos vas a tomar un crédito, para que nadie nos cuente o no tenemos datos, qué sé yo, agarramos nuestra plataforma de mercado pago. Perdón que haga una publicidad. No pasa nada. Pedimos un crédito ahí de 10.000 o 20.000 pesos y hoy en día estamos pagando un 10% mensual. Anualizado eso, no sé cuánto te da, un 300% anual. O sea, hay una simetría tan grande en lo que es la bicicleta financiera y lo que es la economía productiva, que es insostenible un sistema así. Es insostenible. Desde el aspecto productivo. Nosotros como pyme, como dirigentes pymes, nosotros, bueno, potenciamos el trabajo, potenciamos no el trabajo solamente a lo que como se entiende que el trabajador, el empleado. Potenciamos el trabajo para el empleado, para el empleador, para el empresario, para el obrero, que son, no hay muchas veces uno dice empresario y empleado de una manera con alguna connotación asimétrica en cuanto a los poderes, pero hoy en día son todos trabajadores. Uno en una función, el otro en otra función. Las empresas que respetan a sus trabajadores y que los tratan como simplemente compañeros de trabajo, que cada uno tiene su función, son las empresas que después no tienen problemas de juicio laboral, que no tienen problemas de esas de judicialización. Te llevo otra pregunta alrededor de esto que tiene que ver con el consumo y el consumo de retail, de bienes. Digo, ¿qué pasa con porque estábamos hablando de la industria láctea, que es un bien de consumo necesario, digo. Claro. Digo, el sustituto de esto es, como vos decís, el mate cocido. ¿Qué pasa con el otro tipo de consumo que tiene que ver con cambiar un colchón o hacer una mejora en la casa, todas aquellas cosas que se pueden posponer? ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva comercial y qué está pasando en la calle propiamente? Bueno, vos tiraste algunos números. A mí no me gusta tirar números, a mí me gusta tirarte lo que están pasando los compañeros de mi hijo que toman mate cocido. Y te lo planteo ya no con números sino con imágenes. Hay que salir al centro y recorrer el centro y ver la cantidad de locales vacíos. Es una locura. Cuando vos ves locales vacíos, la economía es una tragedia para la economía, porque si hay locales vacíos es porque no están funcionando los negocios no pueden vender, no pueden pagar alquiler, tienen que reducir sus costos y hasta incluso, bueno, cerrar finalmente. Y ojo, que en algún momento se comentó, escuché yo hablar en alguna parte del año a gente que no tiene ni idea, funcionarios nacionales elegidos, diputados, no me acuerdo si era un diputado o un senador, que hablaban de que las empresas se habían transformado en depósitos y que simplemente vendían por internet. Mentira, o sea, las empresas están fracasando, están Te lo pongo desde otra perspectiva. Cuando viene un momento de retracción, sí. ¿qué empieza a hacer? Vamos a hablar de un comerciante para tratar de sostener la venta y después el negocio. Digo, ¿qué se hace secuencialmente?
Estamos hablando con Claudio Díaz de Pymes por el Desarrollo. ¿Y en qué etapa estamos en este momento? Bueno, cuando uno empieza en una situación crítica del negocio, no de la sociedad, de la economía, sino tu propio negocio no está funcionando y te vas a fundir porque vos ves los números que estás teniendo y te vas a fundir si seguís con esa estructura de costo. No podés... el alquiler no lo podés dejar de pagar, porque si no tenés local no tenés negocio. Otros costos que podés bajar no tenés. Y el único costo que vos podés variar es la mano de obra. Es tremendo. Tenés que... O sea, echar a una persona de tu negocio es una complicación, porque es un tipo que estuvo con vos, no sé, 1, 2, 3, 5 años y lo tenés que dejar sin laburo. Te sentís la peor persona del mundo. Es muy difícil. Y muchas veces no lo podés hacer. Y muchas veces las empresas se terminan fundiendo. Y esto que sucede, de que tu primer costo es sacar al empleado, esto ya pasó, ya fue todo el año 25. Ahora ya no hay empleados para sacar. O sea, las empresas... Paso siguiente es cerrar. Bueno, ya empezaron a cerrar. Vos nombraste grandes empresas como Verónica, no solamente el lácteo, ¿no? Verónica, sabemos todo de los de sí, Fate. Por lo menos 20.000 pymes desde que empezó el gobierno de Javier Milei se han cerrado. Esto es un dato oficial. Sí, es un poquito más. Es un poquito más. Porque se cuentan, hay muchas empresas que han cerrado y que no están contabilizadas muchas veces por la informalidad, muchas veces porque se consideran monotributistas y no se los pone como pyme, y hay mucha gente no generan el certificado, el famoso certificado MIPYME. Te hago la última alrededor de esto. Hoy estamos en un momento de retracción. ¿Qué medidas necesitan las empresas para volver a funcionar, para que se reactive el circuito económico en la Argentina? Bueno, hay una estructura muy clara. Que es de parte del gobierno nacional o de lo que propone el gobierno nacional, que es una estructura de macroeconomía. Y la macroeconomía nos lleva a una bicicleta financiera, a la especulación financiera. No hay salida. Y si el gobierno no cambia ese rumbo, si no cambia esa visión de lo que es el Estado, lo que es la administración del Estado, no hay salida, no veo salida. Esto cada vez viene peor. Entonces es muy difícil ser empresario hoy en día en Argentina con las estructuras de costo que hay, con el mercado que hay y con las políticas que está teniendo el gobierno nacional. ¿Y qué tiene que cambiar? Deja de timbiar. Esto es una timba. O sea, si nosotros vamos a pagar un plazo fijo, un 20, un 30% en dólares, y desgraciadamente no va a haber inversión. Todas las inversiones que van a venir de afuera y van a ir a la timba. Y ya la vimos en el 2001 con Cavallo, y la vamos a volver a repetir ahora de nuevo. Lo hizo Macri y lo estamos repitiendo de nuevo. Elevamos la deuda porque esa timba se paga con deuda. Hemos tomado deuda de manera irresponsable y bueno, no sé hasta dónde vamos a llegar, pero en algún momento el propio mercado va a hacer explotar cuestiones que va a terminar torciendo el brazo a quien sea, al Estado, a la administración, el mercado es el más poderoso de todos. Claudio Díaz, de Quesillos Güemes, integrantes de Pymes por el Desarrollo, hablando de la realidad de la industria láctea, de la comercio local y de la economía. Gracias por acompañarnos en esta mañana de Punto Stream. Tenía una cosa más para contarte. ¿Nos podemos extender? Dale. Bueno, una buena noticia. A ver. Porque estamos para el 10 de noviembre. Para el 10 de noviembre de 2026. Estamos organizando un récord Guinness desde Quesillos Güemes. Ok. Hacer el quesillo más grande del mundo. Necesitamos hacer un quesillo de 700 kilos. Estamos invitando
no solamente la empresa, sino que está participando las escuelas, porque lo van a hacer los chicos. Esto para recuperar la cultura del quesillo, para que ellos aprendan a hacer quesillo, para que sepan que hay quesillo desde la escuela primaria, chicos de la escuela primaria, secundaria. Gente del gobierno de Güemes, de la Intendencia de Güemes, de la Municipalidad de Güemes, que nos está acompañando. Y bueno, de a poco se van a ir sumando actores sociales de acá hasta noviembre, como son empresas que quieran participar. ¿Es abierto al público? ¿Va a ser abierto al público? Claro, el récord Guinness necesita certificaciones y esas certificaciones generalmente necesitan que sean multitudinarias, no solamente, también tenés algunos procesos donde tenés que pagar y traerlo al veedor, pero bueno, eso es un poco más costa. 10 de noviembre, entonces, nuestra empresa local, Quesillos Güemes, va a buscar hacer el quesillo más grande del mundo, 700 kilos. Y esperemos llegar a por lo menos 700 kilos. Todos invitados. Todos invitados. Todos los que se quieran sumar, que quieran colaborar. Nosotros estamos en un proceso de formación de acá hasta el 10 de noviembre para las personas que quieran participar. Van a estar instituciones invitadas como el INTA, como las dos universidades, el gobierno de la provincia también va a estar invitado. Bueno, va a ser un lindo evento. Artistas que nos quieren acompañar. Artista, ¿vos qué tal sos para cantar? No, yo soy muy limitado. Yo soy un guitarrero con más afición que aficionado, con más afición. Van a ser varias horas de trabajo, van a ser, calculamos, entre 8 y 12 horas de trabajo, así que bueno, va a haber espacio para todos y obviamente las empresas íconos de Salta, queremos, bueno, vamos a golpear la puerta para que también nos acompañen. Perfecto. Claudio Díaz, la realidad de la industria láctea, del comercio y de la economía en general en la mañana de Punto Uno Stream. Muchísimas gracias. Nosotros